Wow, estoy enamorado de este país que es demasiado, demasiado bello. Yo quiero más hablar español. ¿Tú quieres? Todo lo peligroso y todo eso, pero miren todos los militares que han pasando entre nosotros. Bonjour. Hola, bienvenido. Estamos aquí en la estación del metro, vámonos para el centro. Vamos a visitar todas las cosas históricas que nos faltaron ayer porque ayer nos fuimos temprano. Hoy nos vamos a quedar hasta la noche, son exactamente las 1:30 de la tarde. Acabamos de comer en el mismo sitio que comimos ayer, el video anterior. Pero nos comimos sándwich y nos comimos una parrilla mixta. Se llama A7 Mixte. Y de verdad que yo he estudiado bastante en francés y hace como 3 años. Ya lo he olvidado muchísimas cosas, pero ya estando aquí me he recordado muchísimas cosas. Bonjour, monsieur. Bonjour. Hoy en la mañana le dije, no, voy a pedir la cosa en francés. Y dije, je voudrais un A7 mixte avec Coca-Cola. 좀 하네. Mira, Cayo, mira. Je montais avec, je descendais avec. Ok, don't forget your bag. Todo lo que voy viendo, voy leyendo. Todo, exactamente todo. Me encanta el idioma francés, es mi idioma preferido, por eso lo he estudiado bastante. Wow, me encanta. Ojalá Dios me diera la oportunidad de vivir aquí por lo menos un año para aprender más. Yo quiero hablar. Yo quiero más hablar español. Tú quieres hablar español. Sí. Amigos, miren esta estación de metro. Esta es Concorde. ¿Cuántos años no tendrá esta estación de metro? Miren, qué hermoso. Miren, esto parece un edificio del país. Cayón, vente mi amor. Y aquí estamos en esta plaza que es Plaza de la Concordia. Ahí, allá atrás se puede ver la torre de París, la torre Eiffel Tower. Bonito, hermoso. A ver, vamos para allá primero y nos regresamos. Porque hoy vamos a dar una vuelta grandísima. Hoy vamos a caminar unos cuantos kilómetros. Vamos a caminar muchísimo. Poseidón. 와, 포세이돈이네. Qué espectacular esta fuente. Amigos, este es el jardín de des Tuileries. Jardín des Tuileries. Y miren allá todos los niños jugando, esos edificios hermosos allá. Esta hermosa mujer acá. 킹카영. 지금 거의 서울과 비슷한 추위입니다. 지금 콧물이 나고 추워서 me duele la cabeza. ¿Qué lado se ve? El río Sena. Y ese lo vamos a ver también hoy, pero vamos a ir por aquí. Vamos a dar la vuelta grandísimo. ¡Wow! Los cuervos son enormes. Miren esto. 우와. Miren lo enorme que son. Son gigantescos. Ayer salimos, ¿verdad? Y nos fuimos muy sencillo, el video anterior. Y cuando llegamos al hotel, que yo me estaba diciendo, chamo, nosotros nos fuimos muy sencillo y me daba mucha pena porque aquí en París la gente se viste muy bonito. O sea, es totalmente diferente. No es como en Corea, que Corea es muy repetido, o sea, todo se viste muy parecido. Aquí no, aquí todos los colores, pero, o sea, muy elegante. Todas las personas se visten súper bien. Este es el Arco de Triunfo. Mira acá, el pequeño. Uno es pequeño pero hermosísimo. Wow. Miren, wow, qué majestuoso esto. Este es el Museo del Louvre. Está todo conectado, es hermosísimo. Esta cosa que es muy famosa acá en el Museo del Louvre, lo pueden ver, esa cosa de cristal allá, que parece una pirámide de cristal. Porque estoy viendo tiene 3, una grande en el centro y tiene 2 pequeñas. Pero miren toda la arquitectura, todo. Miren aquí de cerca como pueden ver. Todo. Qué hermoso. Todos los detalles que tiene. 루브르 박물관. 얘기만 많이 들어봤지 실제로 보게 되다니 정말. Unbelievable. Aquí llegamos, señores. Finally. 아 진짜 들어갔어야 되는데 가서 직접 봤어야 되는데. Para mañana, o sea, hay que reservar, Dios, cuando vengan para acá, que tengan que reservar esto mucho con tiempo. Hoy no lo pensamos mucho, no lo estudiamos muy bien. 아니는 no hay ticket. Pero no hay ticket. Esta pirámide de cristal, que es famosísima. Aquí, por supuesto, unas fotos. Qué chévere que se puede entrar por lo menos hasta aquí. Vamos a ver qué se puede ver. Wow. 가요. 다음에 오자. 아 다음에 언제 와? Hay que... caro. Ella dice que está caro. Pero no hay tiempo. No hay qué tiempo. 아쉬운 대로 우리 저기 한번 들어가 봐. 어디? 파빌리온. 파빌리온.
Pabellón Richelieu, esto, Pabellón Richelieu. Qué edificio tan majestuoso, señor. ¡Wow! Cayón. Miren por dentro cómo es todo esto. Todos los comentarios yo he escuchado que aquí huele a orina en todas partes, aquí en París. En muchas partes que huele a orina, pero todavía muy poco, de verdad, muy poco. ¿No? España totalmente limpio, no sé, no hay ese olor por ninguna parte, pero sí lo he escuchado muchísimo de acá. Vamos a tratar de ir ahora al río Sena, vamos a ir para Notre Dame. Está un poco cerca aquí, todos caminando, yo vamos a hacer todo caminando. Miren ese edificio que se ve detrás. Vamos a ver de qué es. Ah, este es el río Sena. Claro que sí. Finalmente, señores, el río Sena. Lo conocemos por primera vez. Ah, aquí como que se divide. Miren, tiene una isla de aquel lado. Se divide de aquel lado y ese puente. Este es el puente del arte. El puente del arte es este. Creo que es en este el que he escuchado donde se ponían todos los candaditos. Pero yo he escuchado que lo habían quitado todo y han puesto algo de vidrio. Yo creo que esto es esto. Todavía quedan, ¿ves? 아니 어떻게 저기다가 자물쇠를 걸어? 미쳤나 Y 봐. que cambiaron, le pusieron ahora vidrio. Tiene vidrio en todas partes. Allá se ve la Torre Eiffel, ya vamos para allá. Y la corriente se ve bastante fuerte. Oh, aquí está una parte donde se divide. Miren acá. Oh, hay una persona. Poems de la demanda. Mira, está escribiendo poemas con una máquina de escribir. Todos los países que estamos visitando estamos comprando uno solo. Un imán y compramos este. 4 euros. Mira la Torre Eiffel. 10유로에서 Sí. 세 개를 사려고 했는데 아 뭔가 사도 뭔가 쓸모가 없을 것 같았어요. Vaya. 냉장고에 붙이는 거 하나만 샀어요. Sí. Les recuerdo que nosotros tratábamos de ser un poco minimalistas y solamente una cosita que compremos le vamos a tener todo el cariño del mundo. Por eso, solamente nos 그리고 fuimos con 남자가 una. 귀여워서 세 개를 사주고 싶었거든요. Y Cayón estaba enamorada de él. 아 그 정도까지는 아니고 ¿Yo eso? 그냥 딱 봐도 나보다 어리긴 한데 Sí. 그래도 되게 귀여웠어요. 그리고 되게 웃으면서 친절하게 얘기하니까 Porque Ah, dicen, perfecto. dicen que los que he escuchado de hasta de mismos franceses, que aquí el parisino, las personas que viven aquí en París, que son muy secas, que no son muy amables y todo eso. Pero todas las personas con las que nos hemos topado, todos han sido muy chéveres. De verdad que sí, muy chéveres, se ríen bastante. A comparación de otros países que no lo voy a mencionar, porque no se puede mencionar, las personas me destruyen si menciono un país. Por eso, pero aquí de verdad que, wow, estoy enamorado de este país, que es demasiado bello. Es que era un sueño para mí venir para acá, y ya que estoy aquí es como que, wow, me quiero quedar aquí. Es que miren, es demasiado, miren qué hermoso todo, miren todos los edificios, la gente cómo está vestida, mira, ya pasamos, ¿ves? Pasamos por allá, Puente del Arte. Hermoso. Ahora vamos a bajar por aquí porque no podemos cruzar por allá. Tenemos que bajar por aquí porque Notre Dame está por este lado. Así que, Cayón, y churro, cállate. Y aquí no hay semáforo. Yo creo que aquí hay que pasar y ya. 아 이거 어떻게 건너야 될까? 지금? Vamos. No hay semáforo. Pasamos y ya. Hay muchas personas en bicicleta. Estos colores así me fascinan, ¿ves? 다 빈티지야 진짜. 아? 다 빈티지. Cayón이처럼 vintage. 왜 내가 빈티지야? 근데? 나이가 많아서. 네 한국 가서 보자. Miren qué majestuoso se ve esto. Es grandísimo, pero no nos están dejando entrar. Miren, están los policías acá. Miren cómo se ven los policías. Wow. Tiene un gorro bien vergatario, muy chévere, ¿ves? Y esto que está acá, amigos, Sainte-Chapelle del siglo XIII. O sea, más de 700 años tiene esto. Qué majestuoso. Miren aquí los policías, miren a Cayón enamorada de los policías. 저희는 너무 추워서 카페로 들어왔고요. 여기서 카페라떼랑 그다음에 크레페? Crepe, vamos a 먹을까요? comer crepe. 그거 먹도록 하겠습니다. 그리고 화장실도 한번 갔다 오고요. 카페가 너무 예쁩니다. El café está hermosísimo, muy hermoso el café. 직원들도 너무 멋있어요. Cayón está enamorado de todos los franceses, todos los trabajadores, pero miren qué hermoso café. Ya estamos bastante cerca de la Notre Dame, ya vamos para allá. Los precios, 3 euros, 5 euros, 6 euros, dependiendo del tamaño. 주문한 커피 2잔이 나왔습니다. 세배.
짠하자 짠. La que estoy investigando muy poquito. sobre otro. Mira lo chiquitico que a nosotros normalmente nos Chiquitico, tomamos siempre chiquitico. americano, pero espresso casi nunca. Salud. Salud. Pero necesitamos. Ah, está rico. 쓰다. muy 이것은 sabroso. 어른의 맛입니다. 저는 이해 못하는 어른의 맛. 저는 항상 카페라떼만 마시거든요. Sabroso. 어때 sabroso? Muy sabroso. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est très delicious. Ay, Dios mío. Amigos, finalmente aquí estamos frente a este templo, a esta hermosa iglesia que es la Notre Dame. Es la iglesia más famosa del mundo, por lo que estuve viendo por internet. Miren todas las personas que están acá sentadas viéndose. Se dice que es la iglesia más visitada en el mundo, Notre Dame, de aquí de París. Está construida en una isla, aunque no los pareciera. Está construida en una isla que se llama La Cité, o Les Cités. Les Cités es una isla que está en el centro del Sena. Y miren qué hermoso es que está. Empezó a construirse en 1163, miren esto. Su construcción duró aproximadamente 200 años. Y es majestuosa, amigo, majestuosa, es increíble. Mire, se ve chiquitica ahí en la cámara, pero es grandísima. En abril de 2019, recuerden que esto sufrió un incendio lamentablemente y todavía sigue en construcción. Miren cómo se ve allá arriba, que se ve que todavía está en construcción. De verdad que queríamos entrar a Notre Dame, pero es que está haciendo muchas personas y tenemos muy poco tiempo. Y esa es una excusa perfecta para poder venir otra vez, Cayo. 사람이 너무 많아서 들어갈 수가 없었어. 이렇게 못 들어가니까 무조건 다시 와야 된다고요. Porque también tenemos que... 어떻게든 다시 오려고 괜히 만들지 마. Miren qué hermoso se ve. Y esta es la isla que le estaba contando, amigos, Les Cités. Aquí queda Notre Dame, miren qué hermoso. Tantos años de historia que tiene esto, qué hermoso, qué bello. Amigos, aquí estamos frente al Panteón de París. Esto es un panteón en actualidad, pero inicialmente esto lo construyeron con el fin de para que sea una iglesia católica, para restituir a otra iglesia que ya estaba en ruinas. Esta cosa ahora es el panteón de acá de París y miren, es impotente, demasiado grande. Esas columnas que tiene y como pueden ver por fuera, no es el estilo para nada gótico francés. Su fachada es totalmente romana, pero en el interior sí se dice que es muy gótico francés. Que está hermosísimo. Caminamos, está muy cerca de Notre Dame, muy cerca de Notre Dame estamos. Caminamos unos 15 minutos y llegamos aquí. Y de frente, mire cómo se ve de frente todos los edificios. Ya de frente se puede ver la Torre de París. 이제 들어가자. ¿Ah? 저기 들어가자. 저기. ¿Troca acá? ¿Troca al suizo acá? vamos. Pero es grandísimo, ¿ah? Está grande. Grandísimo. Muy grande, muy grande. Demasiado. ¿Ah? Demasiado. Otra lamentable noticia, llegamos muy tarde, ya son las 5 de la tarde. No nos dejaron entrar. Ya cerrado, Dios mío, ¿por qué Otra cierra? vez no hay ticket. Otra vez. Ay, Dios mío. Hay un museo que se llama Orsay, pero también cierran a las 6 de la tarde, pero seguramente como en todos los museos sí cierran a las 6, pero ya no dejan entrar a las personas una media hora antes o algo así. Pero bueno, ese es otro motivo para regresar a París. 다시 올 수 있는 otra vez. 다시. ¿Por qué? Yo 다시. quiero España. Tú quieres España, ella quiere, ella le encantó España. ¿Qué tal? 프랑스 왔으면 모자를 한번 Como una francesa, ¿eh? Bonjour, monsieur. 먼저. Muy cerca, amigos, muy cerca de por aquí se encuentra, bueno, aquí está la estación de metro, como pueden ver, Luxembourg. Luxembourg se encuentra en este parque. Vamos a descubrirlo, a ver qué tal bonito está. También necesitamos venir a un parque. Estamos caminando bastante, conociendo todo, pero tenemos que volver porque no hemos podido entrar ni al Museo del Louvre, ni al Panteón, Orsay, todos estos museos que necesitamos que ver. Vamos a bajar por acá, mira qué bello se ve aquí. Chadri. Hola. Wow, bonjour, monsieur. Ya, 좋아하네. Le encantan los hombres franceses, ¿ah? Oh, Perdón. oh, pardon. Excuse-moi. Yo suis désolé. Este edificio me impresionó. Está hermosísimo. Y eso que están allá también. Wow.
Seguimos caminando, amigos. Vamos. 기다리세요. Tan rojo, pero todo el mundo pasa. Que yo me tranco un poquito, pero nos pegamos siempre atrás de las personas. 이쪽 동네는 Está limpiecito, está limpio. Este barrio como que, no sé, seguro es más caro. Porque está limpio. El edificio son... 할아버지 눈썹이 하늘였어요. Un señor tiene las cejas grandísimas, largotas como de aquí. Miren, estos cafés me encantan, ¿ves? Sip Café, qué hermoso. Miren las sillas, las mesitas chiquiticas. Miren las personas bien cómodas, felices afuera, tomándose su café, teniendo una charla. Quiero vivir aquí. 나 여기 살고 싶어. 안 돼. ¿Ves? No. ¿Ves? Non. Lo dice como en francés, non. No. Amigo, vamos en camino desde el Parque Luxembourg. Vamos caminando 30 minutos hasta vamos a llegar. Hotel des Invalides, Hotel de los Inválidos. Eso es algo también muy famoso. Y vamos a ver qué tal es. Ya estamos bastante cerca del Hotel de los Inválidos, amigos, caminando por esta hermosa calle con estos hermosos edificios. Estoy viendo que hay policías por allá. Y miren aquí, si vemos los carros, amigos, hay Porsche, puros carros de gama alta. Miren el edificio hermosísimo. Mira, aquí hay más policías. Por lo que podemos ver es totalmente... Aquí estamos en un poquito del río Sena, en la parte sur, donde se encuentra la Torre Eiffel de París, que está más derecho. Seguimos derecho y lo vamos a encontrar. Pero por lo que estamos viendo... 여기 호텔인데? Hotel de Matignon. Hotel de Matignon. Tiene mucha seguridad, Yo creo que hay alguien muy, no sé, un político muy importante que se está hospedando aquí y tienen estos policías. Pero lo que estoy viendo en la zona se ve que es muy cara, porque está totalmente limpiecita, miren. Sumamente limpiecita. Aquí hay más policías, como pueden ver. Están controlando todo acá. Miren, policía aquí también. Como pueden ver acá, en el 1670 se empezó a construcción de esta por el emperador Luis. Miren allá cómo se ve la cúpula. Aquí estamos viendo un parte de la historia. Aquí está la entrada. Oye, vamos, está muy hermoso aquí en Francia, que siempre tienen las pinturas y todo eso. Lamentablemente creo que está cerrado. Sí, que está cerrado. Miren, no es una entrada. Tremenda cúpula, ¿ves? Con una cruz. Mira. Este edificio, mira, que parece... Sanga Kimbap. Sanga Kimbap son un kimbap en triangulito que venden mucho en Corea. Los que no les encanta, que ellos dicen, mira, hay muchos kimbap. Este museo bellísimo por todas las fotos que he visto. Y algo súper interesante que quizás muchos de ustedes no saben, yo lo acabo de aprender ahora. Está la tumba de Napoleón Bonaparte. Esa es otra excusa para venir y poder entrar acá. Las entradas cuestan, creo que son 17 euros para poder entrar acá y ver todo el edificio por dentro. De verdad es que está imponente, miren, bellísimo. Oh, mira, hay conejos de aquel lado. Estos edificios, los Inválidos, inició principalmente como hogar de los soldados retirados aquí en Francia, en los años 1600 o 1700. Y funcionó por muchísimos años. Ahora es un museo y aquí tienen a Napoleón Bonaparte. Y lo que me interesa también es que tiene una defensa súper diferente, miren. Tienen esto acá y tienen las torres de vigilancia allá. Amigos, por fin estamos llegando ya a la Torre Eiffel de París. Miren qué hermoso se ve de aquí. Que ya se está arreglando porque vamos a tomar una foto. Hay una parte donde dicen que que es muy peligroso, que no te dejan grabar, nada de eso. No sé si es de este lado o del otro lado. Estamos en la parte sur de la Torre Eiffel. Yo quiero ir Romantic Place. El sitio más romántico del mundo, señores. ¡Wow! Pero es que esto inspira el amor. Miren esto, señores. Miren, ya prendió la luz. Se está prendiendo. ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Wow! ¡Qué hermoso! C'est très belle. C'est magnifique. No me lo creo todavía que estoy aquí. Un sueño para mí, tío. Ok, ya nos cansamos de tomar fotos, pero miren, se puso bastante oscuro. Vamos a tratar de estar más cerca de aquí. Vamos, hermano, veamos. 여기 신호도 없어. Aquí no hay semáforo, entonces hay que cruzar cuando no vengan carros, como ahora. Es bellísimo. Está de noche.
Sí, estamos más de cerca, el cañón de lejos dice que se veía muy pequeño, pero mire, hay una parte que dice que no se puede venir porque hay muchas personas tratando de vender algo, no sé qué, que es peligroso, que hay que tener cuidado, que no te dejan grabar. Yo creo que es al otro lado, porque aquí no estoy viendo nada, está totalmente solo. Solo. Vamos a seguir a ver. Mientras más uno se acerca, más hermoso se ve. Vamos a ir caminando así de espalda para mostrarles a ustedes las torres y para seguir caminando. Amigos, si les está gustando muchísimo este video, no olviden suscribirse para que sigamos haciendo muchísimos más así como este y regalarles estas hermosas vistas. ¿Ves? ¡Qué bellísimo! ¡Wow! Está cerrado aquí. No sé por qué, pero he visto muchas veces que este parque se pone full de personas y se ponen a tomar y todo eso. ¡La la! Tiene ascensores, creo que tiene ascensores en sus 4 pies. Y es inmenso, es grandísimo. En la cámara se puede ver pequeñito, pero es inmenso esto, señores. Mientras más oscuro se va poniendo, se pone más hermoso esto. Y se dicen que hay mucho, miren, todo lo peligroso y todo eso, pero miren todos los militares que han pasando entre nosotros. Está muy hermoso. Así dicen, pero ve. Todo lo que me han dicho de Francia es todo lo contrario, amigos, todo lo contrario. No sé si es que tengo suerte, yo creo que es porque es temporada baja, porque hay mucho frío y no hay muchas personas en la calle. Pero aquí hay unas estaciones de metro, dicen que tengan cuidado con las carteristas. 오대국물 파는 건가? Cayo quiere algo que es bien coreano. 아, 저 이거 떡볶이 먹으면 진짜 맛있겠다. Wow. Y está hermoso que tiene unas luces y va alumbrando, miren eso. Va alumbrando. Aquí están las casetas para poder entrar acá. Hay que pagar la entrada para poder subir hasta allá. No sé cuántos, que tiene la punta también se puede subir con el elevador, esa es la más cara. Pero hemos decidido no subir porque queremos subirlo, pero de día. Entonces, yo creo que a esta hora es de noche, no sé, a ver la ciudad toda oscura, no lo queremos ver así, queremos verla de día. Ajá, amigos, aquí están las entradas, les vamos a decir, miren. 와, 왜 이렇게 비싸? 36 euros, 27. Y aquí tienen los precios, mira, los adultos. Niños de 12 años, mira, los bebés entran gratuitos. Pero así, amigos, aquí están todos los precios para que se informe bien. El más caro, el que casi todos queremos subir aquí hasta el tope, 36 euros. Yo creo que esta parte donde dicen las personas que no te dejan grabar o no sé qué, que es peligroso. Pero sí, hay muchísimo. Como que no se puede grabar a ellos, pues. Pero aquí hay muchísimo. Miren todos los que están aquí de este lado. Está como... y están en la salida. Ellos están esperando en la salida por eso. El que sale de aquí de una vez como que, toma. Los agarran y le quieren dar. Dios mío, amigos, miren esto. Vamos a pedir un deseo. Wish, someone, Hannah. 소원? Sí, cerramos los ojos. 1, 2, 3. Listo. listo. Qué hermoso está esto, Dios mío. Está bellísimo. Vamos a cruzar, amigos. Aquí la tenemos de frente. Miren, bastante seguridad, bastante policía por acá. Vamos a cruzar acá. Vámonos ahora al Arco de Triunfo, hay que caminar. ¡Qué hermoso! Y aquí vamos a pasar otra vez por el río Sena. ¡Qué bello! Aquí hay gente bailando, haciendo cosas. Chévere, vamos a cruzar de aquel lado. Vamos por aquí. Esta música parece africana. Están bailando ahí, ¿ven? ¡Wow! Esta es la parte donde vienen todos a tomarse fotos. Miren, hay una parte donde la gente se pone en el frente de la calle para solamente tomarse fotos. Yo creo que es aquí. Es que queda bellísimo de aquí. Yo está 찍는. Mira, todas las personas. Como la propuesta de amor. Hacen buen comercio aquí. Buenísimo. 이렇게. Las personas vienen y pagan y los señores tienen, los que toman la foto, tienen los globos, estos rojitos que están aquí, y tú vienes y le pagas y todo eso. Mira, aquí estamos pasando el río Sena otra vez, miren. Qué hermoso. Qué espectacular aquí, con la vista de esta. Desde aquí, amigos, también se ve súper hermoso, tiene una hermosa vista. Con estos edificios que están acá, que también son museos, mire, este es el edificio de la arquitectura.
Bellísimo, bellísimo aquí. No sé si ustedes se recuerdan, bueno, no es tan bueno recordarlo, pero es la historia de Francia. Recuerden que Francia también sufrió muchísimo en la guerra y no sé si se recuerdan una foto de Hitler muy famoso cuando tomaron aquí Francia. Él se la tomó allá. Le hizo mucho daño a la humanidad como tal, pero yo me tomé una foto porque era una foto increíble. Entonces me recordé y dice, aquí fue donde se tomó, porque una foto que le daba la vuelta al mundo, se la tomó ahí. De aquí, todo derecho, vamos a salir hacia el Arco de Triunfo, también un icono de esta ciudad que también vamos a visitarlo. Aquí lo tenemos de frente, miren esto, una redoma aquí totalmente, un círculo. Fundación Louis Vuitton, miren este minibús, chiquitico. Vamos para cruzar de este lado seguro. Wow, está bien lindo el bus, ¿ves? Chiquitico. Hemos caminado muchísimo, estamos súper cansados. Mire Cayón cómo hace así, ¿ves? ¿Te duele? Pero nos tomamos miles de fotos, miles. Tomamos muchísimas fotos. A mí usted se ha preguntado por qué el Arco de Triunfo, qué significa es homenajear a todas las personas que lucharon en la Revolución Francesa, en la guerra de la Revolución Francesa. También por aquí cerca termina lo que es el Tour de Francia, ese tan famoso, que eso es una carrera de bicicleta, y bueno, cerca de aquí ya termina ese Tour de Francia tan famoso. Y se dice que tiene una construcción, la construcción tiene 50 metros de alto, miren, es altísima, aunque ahí se ve pequeñito. Junto con la Torre Eiffel y este monumento del Arco de Triunfo son los dos símbolos más importantes de aquí de Francia. Y tenemos mucha hambre, hemos caminado muchísimo. ¿Ah? Qué hermosa vista, mira. 와. 한마디 있으니까? 나처럼 예쁘네요. Qué hermoso, qué hermoso. Qué hermoso nuestra luna de miel, señores. Con este país, con Francia y esta hermosa ciudad, nosotros terminamos lo que es nuestra luna de miel. Ya mañana nos regresamos para Corea. Estamos muy felices porque hemos disfrutado muchísimo y gracias a todos ustedes por haber visto todos estos videos de nosotros. Estamos muy, pero muy felices. Ustedes ven una imagen aérea de esto, la figura que le estoy poniendo ahora mismo para que todos puedan ver. Hermoso diseño hicieron esto de toda la ciudad. Esto está en el centro y hicieron así como puro círculo con calles que atraviesan todo esto. Vamos a tratar de tomar una foto aquí porque ahora vamos para Champs-Élysées. Es una avenida que es muy famosa. Está de aquel lado, ese que está ahí. Aquí empieza. Esa super avenida famosa está enfrente a esto. Aquí nos vamos a tomar las fotos. Y justo frente al Arco de Triunfo se puede ver Champs-Élysées. Esta hermosa calle, grandísima, muy congestionada, muchos turistas, muchas tiendas. Allá tenemos a Cartier, mira, Mont Blanc. Miren el edificio de Louis Vuitton, hay una caja, miren eso. Wow. Venimos a un restaurante. Es italiano. Lo encontramos aquí en la misma avenida Champs-Élysées, por acá que está la avenida. Y el restaurante está hermosísimo, súper de lujo. Una pizza pepperoni 18 euros y una pasta también 18 euros aproximadamente. Pero se pide una cerveza. Miren cómo está aquí la cerveza. Es grandota, una cerveza. Vamos a probarla a ver qué tal. Wow, está buena. Yo voy a tomar agua solamente, no quiero cerveza. Ya tomé muchísimo en España. A ver, amigos, wow, esto se ve rico. Esta pasta es Alfredo. Miren qué rico, qué hermoso. Vamos a ver cómo está la pasta Alfredo. Digo, pasta Alfredo ya, Alfredo. Qué rico se ve eso. Buen provecho. Buen provecho. Este restaurante está bellísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? A ver, vamos a probar esta pasta. La pasta del Alfredo es como la carbonara, hay que comérsela rápido porque si no se pone fría. 맛있어? Yo no sé mucho de pasta, está buena, pero como que le falta un poquito cocinar más, ¿no? Está un poquito dura. 조금 딱딱하지 않아? 맞아, 조금 딱딱해. Pero está bueno, está bueno. Este restaurante no viene picado la pizza, o sea, vamos a picarla nosotros mismos. Delicioso está esto. Está riquísimo. Bueno, amigos, y con esta hermosa cena nos despedimos de ustedes. Espero que les haya gustado mucho el video y nos vemos en el próximo. Vayan a ver este video. Chao, chao. 짜오. 파스타, 피자 맛있게 먹고 있고 이제 집으로 가겠습니다. 짜오.
escríbete, me gusta comentar. Chao, chao, chao.